Segunda de Timoteo también probablemente fue escrito después de Tito. Probablemente fue la última carta de Pablo, porque dice que está más o menos seguro Pablo que ya va a ser derramado como una ofrenda, como un sacrificio, y donde dice que un obrero no debe de avergonzarse y que persista en la doctrina, muy semejante a lo que dice en Primera de Timoteo, pero aquí enfatiza más el hecho, como dice en el capítulo 1, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Otra vez en esta carta, Pablo está preso. Participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de timidez, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estuvieron platicando sobre esto en la escuela dominical hoy con un joven que hizo su propia traducción de este versículo, y dije, ¿qué es el dominio propio? Y dice, es enfocar en lo que debes de hacer y evitar ser distraído por otras cosas. Ah, sí, lo que él hace para el dominio propio, para hacer la tarea, este joven le atinó bien. Dios nos ha dado un espíritu no de miedo, no de correr de los problemas, sino enfrentar los problemas, las cosas que nos dieran miedo, pero que podamos decir, tengo el poder del espíritu, tengo el amor para enfrentar esto y tengo el dominio propio, tengo el enfoque para hacer las cosas correctas sin ser distraído. Entonces, segunda de Timoteo, Pablo preso otra vez, lo menciona en el 1:8 que ya leí, y el 2:9 dice, en el cual, hablando del Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y también él está pensando, esto ya va a ser el último, en el 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esa palabra sacrificado es la palabra para hacer una libación, un sacrificio de vino que se tira sobre el altar, se echa un líquido, y está hablando en el sentido de que cuando le mochan la cabeza, su sangre va a ser derramada, va a ser un sacrificio al Señor. Aunque ellos quieren decir, esto es para que ya no pueda servir a Dios más, él dice, en esto estoy sirviendo a Dios más que nunca, el sacrificio. Y en esta carta podemos ver que escribe a Timoteo, pero más personalmente. Está diciendo, Timoteo, quiero que trates algunas cosas, que vengas a verme. Procura venir pronto a verme. Demas me ha desamparado, amando a este mundo, no quiso sufrir juntamente con Pablo. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, Lucas está conmigo, pero siente muy solo y tiene a Timoteo como un hijo, y lo está escribiendo para que regrese a estar con él. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, Pudente, Lino, Claudia, los demás hermanos, todos los hermanos. Pero él está diciendo, tengo aquí conmigo varios hermanos y obreros, pero quiero que tú estés conmigo. Algo muy personal. Entonces, volviendo al capítulo 1, empezamos a ver el saludo normal en el 1 al 5. El saludo y acción de gracias normal, otra vez, por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, amado hijo.
gracia y paz, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y luego empieza a hablar, da también su acción de gracias a Dios, que acordándose de la fidelidad de este joven ministro, trayendo a la memoria, dice, cuando ora por él, la fe no fingida. Otra vez, siempre la fe de Timoteo ha sido algo genuino, algo muy adentro, esa piedad de que hablaba antes. Esa fe no fingida que hay en ti, que habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también está. Pero dice, pero no te desanimes, no te agaches por los problemas. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Le anima de los ministerios, lo que él tiene que ser de evangelista, de que tiene que seguir trabajando y no dejar de trabajar. También habla en el capítulo 2 de que como un buen soldado tiene que estar dispuesto a sufrir. Sabe lo que le queda por delante. Esfuérzate en la gracia del Señor, de que es en Cristo Jesús. Dice, tienes que seguir enseñando esto a otros. El 2:2. Lo que has oído de mí, una generación, ante muchos testigos, esto tú, segunda de generación, encarga a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. Pablo no está solamente pensando en su propio ministerio o el de su hijo espiritual, Timoteo, sino también hasta los nietos y los bisnietos espirituales para que siga adelante. Y él está consciente de que va a sufrir penalidades, va a sufrir dificultades al seguir enseñando la palabra de Dios. Y tomar aliento de que si somos muertos con Él, también viviremos con Cristo. Que Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Dispuestos a sufrir. En los siguientes versículos, el 2, 14 al 26, dice, no vas a ser un buen obrero si puedes hacer debate y ganar debates con la gente sobre palabras, sino tu comportamiento evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, que es la vida que no es dirigida en devoción a Dios. Se desvían de la verdad los que buscan ser grandes oradores. Dice, la palabra carcomerá como gangrena, de los cuales él tiene experiencia. Himeneo y Fileto, versículo 17, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Empiezan a teologizar mucho y después ya empiezan a vivir según una doctrina no sana. Dice, el fundamento de Dios está firme, aunque algunos se desvían de la fe. Dice en el 19, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, la vida santa va siempre mano en mano con los que estén predicando la verdad y no están perdiéndose en tanta palabrería. Va a haber de todo en una casa, dice ahí, pero él necesita huir de las pasiones juveniles, huir de los deseos de tener un poco más de fama, y dice, y sigue la justicia, la fe, versículo 22, el amor y la paz con los que de corazón limpio
invocan al Señor. Otra vez, desecha las cuestiones necias, insensatas, engendran contiendas. Buenos consejos. 3, 1 al 9, que estamos en tiempos peligrosos, vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hablando de su comportamiento, las cosas que hacen, no de sus enseñanzas tanto. Pero ellos son, versículo 6, que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando es puras palabras así apantaneando a la gente, cuidado, porque también hasta dan mal testimonio en la iglesia, porque sacan ahí hermanitas y pues no termina bien, ni para la iglesia, menos para los hermanos ahí, pero hasta en el mundo llega a tener problemas por el testimonio de estos. Describe ahí la gente y qué tipo de pleitos entran. Pero dice en el versículo 10, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, es decir, perseverancia, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Describe muchas cosas, así que él dice, tú has seguido no solamente la enseñanza, sino también la conducta. No solamente la enseñanza y la conducta, sino es motivado por un propósito. Tenemos que vivir nuestras vidas con un propósito limpio, puro. Fe, creyendo que Dios sí va a darnos lo que esperamos. Y al servirle a Él. Dice más, los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sí van a padecer persecución, pero Dios nos ayuda a seguir. Y claro, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Muy importante que sepamos que es para guiarnos, para corregirnos, para ayudarnos a volver al camino correcto, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda buena obra es lo que hacemos que nos ayuda ahí. Y ahí el 3:10 al 4:5 habla de persistir, de perseverar en esa sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza que se respalda con el comportamiento, que van mano en mano, limpia conciencia. Y después en los últimos versículos da la despedida, e instrucciones finales. En el capítulo 4. Y es interesante porque dice, hay tanto de qué predicar, hay tanto para impresionar a la gente cuando uno va a dar un estudio o a predicar ante una iglesia. Pero él dice, con palabras muy graves, muy grandes, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, delante de Dios te conjuro, te encarezco, que prediques la palabra. Esa palabra es la palabra del Evangelio. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque la gente no va a aguantar buena doctrina. Y tenemos que hacerlo en todo tiempo. Tú no dejes de hacer el ministerio así como debes hacerlo. Tito también, epístola pastoral. Esta epístola
de Pablo fue escrito a un obrero dejado en Creta para poner en orden el liderazgo de las iglesias. Y parece que tenían pues un problema con la mentira. Menciona la mentira o la verdad o Dios que no miente muchas veces en esta epístola. Su tema es el poder del evangelio, pero tenemos que mantenernos fieles a la palabra, tener buen testimonio en el mundo. Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para corregir y establecer líderes en varias iglesias. En el 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y da una lista semejante a 1 de Timoteo 3. Vemos que hace énfasis sobre la verdad desde los primeros versículos. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz. Dice, lo dejó ahí para que ya no estén hablando vanidades, engañadores, que no sigan mintiendo nomás para traer la gente detrás de ellos. En el 1:12 cita a Pablo, no porque es escritura, sino cita porque es uno de sus propios profetas, de los cretenses. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Él nomás está diciendo, parte de la cultura es de que no es gran cosa mentir. Y dice, irónicamente, versículo 13, este testimonio del profeta de ellos es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, Pablo dejó a Tito. Él está planeando mandar relevo para que Tito busque a Pablo en Nicópolis, en Grecia, y se manifiestan muchos de los mismos problemas que en 1 de Timoteo, contenciones sobre palabras, problemas con líderes que no estén llevando buen testimonio. Dice otra vez en el 1:14, repréndeles duramente, no atendiendo a fábulas judaicas o de las genealogías interminables, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, porque los de motivos puros no van a estar buscando hacer excusa para hacer el mal. No van a querer hacerlo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta las cosas buenas que hacen es con motivo corrupto, motivo egoísta. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tan importante ver que por bonito que hable, si no se alinea su comportamiento, sus hechos son abominables, rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra. La buena obra no es solamente hacer el bien, sino es hacerlo con buenos motivos. Entonces, viendo el bosquejo de Tito, el 1 al 5 es el saludo, el 1:6 al 16 ya hemos leído de la necesidad de líderes que sean fieles a la palabra. El 1 al 15, los deberes de cada cristiano. Empieza a hablar los ancianos, las ancianas, los jóvenes de cada edad. Tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la doctrina que se vive. Que los ancianos sean sobrios, no que no estén borrachos, sino de que no tomen todo como un juego. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Las ancianas, que no sean chismosas, que enseñen a las más jóvenes, también las mujeres jóvenes, cómo deben de cuidar a su familia, amar a sus maridos, sus hijos, prudentes, castas, cuidadosos de su casa, sujetas, buenas, sujetas a sus maridos, para que no sea blasfemada la palabra de Dios. También a los jóvenes que sean prudentes. Tú sé ejemplo en buenas obras, enseñando en la enseñanza, versículo 7, mostrando integridad, es decir, lo que enseñas es lo que vives, lo que ven todo el tiempo. Seriedad, no siempre tan juguetón que nadie puede tomar lo que dices en serio cuando sí estás hablando en serio. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, que nadie pueda decir, él habla bonito, pero mire cómo se comporta, ni los del mundo. Dice otra vez en el 3:1 la importancia del buen testimonio en el mundo, que se sujeten a los gobernantes, las autoridades, que a nadie difamen, que no sean peleoneros, pendencieros, que lleven buen testimonio ante la gente, porque eso fuimos nosotros, y para eso Dios nos salvó, para sacarnos de ese modo de vivir. Dice en el 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, otra vez está trabajando en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Evita otra vez cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley. Son vanas y sin provecho. Y en el capítulo, ese es el capítulo 3, y a los últimos versículos da sus instrucciones finales, despedidas, que apresúrate, dice, a venir a mí en Nicópolis. Ahí he determinado pasar el invierno. Debe ser antes de 2 de Timoteo, entonces, este libro de Tito, porque todavía está con libertad de hacer planes para viajar. Otra vez el 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Siempre estén otra vez trabajando para que no seamos un pesar a otro, una carga a otros, sino para que suplamos las necesidades de otros necesitados. Y podemos ver, 1-2 de Timoteo, Tito, tienen, aunque de un tiempo muy tarde, tienen también un mensaje semejante a las primeras cartas de 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, de que estemos en acción los cristianos, de que somos columna y baluarte, somos los que sostenemos lo que la gente ve de la iglesia, la verdad. La iglesia somos los que estamos delante de ellos, y nuestro comportamiento tiene que mostrar la verdad de lo que predicamos.
Las epístolas pastorales, entonces, solamente Filemón. Ya hemos hablado de Filemón. Pablo, tengo que dejar este libro chiquito. Fue escrito al dueño de un esclavo llamado Onésimo para que le recibiera como hermano en Cristo. Filemón entonces fue escrito por Pablo al dueño de un esclavo escapado cerca de Colosas, como antes habíamos hablado, conocido de Epafras, versículo 23, último libro de Pablo aquí en el Nuevo Testamento. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. También que Onésimo ya se convirtió al Señor. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones espiritualmente. Dice que lo reciba como hermano, como si fuera Pablo mismo. En el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces es posible que era pariente que se había vendido en esclavitud para cubrir alguna deuda, le había robado a Filemón, a su pariente, y escapado. Y es interesante que veamos aquí que en el versículo 11, hablando de Onésimo, el que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, porque su nombre significa útil, provechoso. Onésimo. Qué bendición tener este libro en el Nuevo Testamento, porque muestra que Pablo, teniendo la autoridad en Cristo para exigir algo a Filemón, más bien dice por amor a Pablo y por el amor que se tienen, que reciba a este Onésimo, y también por amor a Onésimo como hermano del Señor. Le da los buenos motivos que hasta faltando Pablo todavía tendrá cómo tratar a una persona que ahora es hermano en el Señor y que ha ofendido, pero está arrepentido ante Dios y ante Filemón. También nosotros siempre debemos de ver a la gente ya convertido al Señor como Dios los ve, perdonados, y no traer rencores de antes, y tampoco teniendo algo de autoridad como ministros en el Señor. No debemos de exigir no más por nuestra autoridad en Cristo, sino mostrarles que la autoridad está en la palabra, en que Dios nos manda a todos a amar y a tratar a la gente. Entonces Filemón tiene un mensaje muy valioso para todos nosotros en el ministerio y en las familias cristianas.